Esta es la historia de Elara, una mujer cuya fe era tan silenciosa como profunda, y que estaba a punto de ser humillada en el lugar que más amaba. El aire del majestuoso auditorio de la Filarmónica Nacional se había vuelto denso, casi irrespirable. El silencio no era de expectación sino de opresión. En el centro del escenario, bajo la mirada glacial del director y la curiosidad incómoda de sus compañeros, Elara permanecía inmóvil, con su violín en una mano y el arco en la otra. El ensayo se había detenido por su culpa, o eso era lo que todos pensaban. La música se había callado para dar paso a un juicio público, uno donde su talento no estaba en duda, sino el alma con la que lo expresaba. Nadie se merecía algo así. Menos aún, ella. El conflicto tenía un nombre y un apellido: Maestro Julián Valderrama. Una celebridad mundial, un genio de la batuta con un ego tan grande como su fama. Para él, el arte verdadero solo podía nacer del tormento, del caos, de las pasiones terrenales que consumen el alma. La serenidad de Elara, su paz interior que emanaba de una fe inquebrantable, era para él una ofensa. La consideraba una debilidad, una simpleza que contaminaba la complejidad de la música. Aquel día, había decidido convertir su prejuicio en un espectáculo. No se trataba de una corrección artística, era un ataque directo y personal, un intento de quebrar a la única persona en la orquesta que no vivía de su aprobación ni temía su ira. La injusticia estaba a punto de ser servida. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has estado en un lugar, ya sea tu trabajo, tu círculo de amigos o incluso tu familia, donde tus creencias más profundas, aquello que te da fuerza y sentido, se han convertido en motivo de burla? Ese sentimiento de que te miran por encima del hombro, de que te consideran ingenuo o inferior, simplemente por tener fe en algo más grande. Es una soledad extraña, estar rodeado de gente y sentir que nadie entiende la parte más esencial de ti. Elara estaba viviendo eso, pero multiplicado por 100, bajo los focos de un escenario que debería haber sido su refugio, y que ahora se había transformado en una arena de combate. Ella solo quería hacer música, pero el mundo le exigía defender su alma. Antes de contarte cómo la fe de Elara hizo callar a un auditorio entero, comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que ocurre cuando un hombre cínico y arrogante descubre que ha subestimado gravemente a la persona equivocada. La historia de Elara es una de esas que nos recuerdan que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces, simplemente se mantiene en pie, en silencio, esperando el momento perfecto para revelar una verdad que lo cambiará todo. Prepárate, porque la sinfonía de esta mujer estaba a punto de llegar a su nota más impactante, y el maestro Valderrama no tenía ni la más remota idea de que él era el único que iba a desafinar. El auditorio de la Filarmónica Nacional era un templo dedicado a la música. Sus paredes de madera noble habían absorbido décadas de sinfonías, sus asientos de terciopelo rojo habían acogido a reyes y presidentes. Era un lugar donde la belleza debía reinar. Sin embargo, bajo la tiranía de Valderrama, se había convertido en un campo de minas emocional. Los músicos, todos ellos de élite, vivían en un estado de tensión permanente. Temían sus críticas feroces, sus humillaciones públicas y su poder para destruir carreras con un simple gesto de desaprobación. Por eso, ahora, nadie se atrevía a mirar a Elara a los ojos. Algunos sentían lástima, otros un secreto alivio por no ser ellos los señalados, y unos pocos compartían el desdén del maestro. Eran cómplices silenciosos del veneno que se extendía por el aire. Elara era, para muchos, un enigma. Su talento con el violín era innegable, casi sobrenatural. Podía extraer de las cuerdas un sonido tan puro que parecía doler. Pero su personalidad era todo lo contrario a lo que se esperaba de un genio. No tenía el ego tempestuoso, la ambición desmedida ni participaba en las intrigas y competencias que definían la vida en la orquesta. Era serena, humilde, y pasaba sus descansos leyendo en silencio en lugar de buscar el favor del maestro. Su fe cristiana no era algo que pregonara, sino el ancla que la mantenía firme en medio de las tormentas. Para ella, cada nota era una oración, una forma de canalizar una belleza que no le pertenecía, sino que simplemente pasaba a través de ella.
Y esa paz, esa falta de necesidad de aprobación, era precisamente lo que irritaba a Valderrama. El maestro Julián Valderrama, en cambio, se alimentaba de la adoración y el miedo. Creía firmemente que el sufrimiento era el único combustible del gran arte. Despreciaba todo lo que sonara a consuelo, a esperanza o a redención. Para él, la música debía ser una herida abierta, un grito en la oscuridad. La fe de El Ara, con su promesa de gracia y paz, le parecía un insulto a esa filosofía. La veía como una artista de segunda, incapaz de alcanzar las profundidades del dolor humano porque se refugiaba en un cuento de hadas celestial. Su cinismo era su armadura y su crueldad, la herramienta con la que intentaba despojar a los demás de las suyas. Aquel día, había encontrado en El Ara el lienzo perfecto sobre el que proyectar todo su desprecio por un mundo que él era incapaz de comprender. El ensayo había comenzado con una energía electrizante. La orquesta interpretaba la Sinfonía de la Gracia, una composición nueva y anónima que había cautivado al mundo de la música por su complejidad y su profunda carga emocional. Las notas fluían, creando una atmósfera casi sagrada en el auditorio. Y entonces, justo en el clímax del primer movimiento, sonó el golpe seco y autoritario de la batuta del maestro contra el atril. El sonido cortó la música como un cuchillo. Un silencio abrupto y total se apoderó de la sala. Todos los músicos se congelaron, con los instrumentos a medio camino. Los ojos de Valderrama, inyectados de una furia teatral, recorrieron las filas de la orquesta hasta clavarse, sin piedad, en la figura solitaria de El Ara. El corazón de todos se encogió. Sabían lo que venía. «Deténganse, deténganse todos», gritó Valderrama, y su voz resonó con un eco metálico en el auditorio. Dejó la batuta y caminó lentamente hacia El Ara, como un depredador que acorrala a su presa. «¿Se puede saber qué está haciendo usted, señorita?», preguntó. Su tono falsamente calmado era más amenazante que cualquier grito. Su interpretación es vacía. «No tiene alma. Es demasiado pura, demasiado celestial», se burló, y algunas risas nerviosas se escucharon entre los músicos. «Esta música requiere fuego, dolor, vida. No plegarias susurradas con un violín. La música debe sangrar, y la suya ni siquiera tiene pulso». Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del de El Ara, y sentenció: «Quizá debería dejar esto y unirse a un coro de iglesia. Allí su estilo encajará mejor». La humillación fue total, calculada para romperla delante de todos. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier sinfonía. Todos esperaban que El Ara se derrumbara, que pidiera disculpas con lágrimas en los ojos, que recogiera sus cosas y se marchara avergonzada. Sería la reacción lógica, la que el maestro esperaba para confirmar su poder. Pero El Ara no hizo nada de eso. Lentamente, con una calma que desconcertó a todo el mundo, bajó su violín, levantó la vista y miró directamente a los ojos del maestro Valderrama. No había desafío en su mirada, ni miedo ni odio. Había algo mucho más desconcertante, una serenidad casi compasiva, como si estuviera viendo no a un tirano, sino a un hombre ciego. Su silencio fue su única respuesta. Y ese silencio fue más ruidoso y poderoso que cualquier palabra. El silencio de El Ara, en lugar de apaciguar la situación, actuó como un combustible sobre el ego inflamado del maestro Valderrama. Para un hombre acostumbrado a las reacciones extremas, lágrimas, súplicas, ira, aquella calma insondable era la mayor de las ofensas. Lo interpretó como un acto de arrogancia pasiva, una superioridad moral silenciosa que desafiaba su autoridad absoluta. Su rostro se contrajo en una máscara de desdén, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Decidió que si no podía quebrarla con palabras, lo haría con la propia música, convirtiendo su arte en el arma de su humillación. No iba a permitir que una simple violinista con delirios místicos pusiera en duda su dominio. La guerra no había hecho más que empezar, y él planeaba ganarla de forma aplastante. Entre los violonchelos, un músico veterano llamado Mateo, observaba la escena con el corazón encogido. Llevaba 30 años en esa orquesta, y había visto a Valderrama devorar a talentos mucho más combativos que El Ara. Conocía bien la crueldad del maestro, su habilidad para encontrar la grieta en el alma de cada artista y presionar hasta hacerla añicos. Sin embargo, lo que estaba viendo ahora era diferente. La serenidad de El Ara no parecía una pose,
era genuina, casi desconcertante. Mateo, un hombre pragmático y sin creencias particulares, no podía entender de dónde sacaba esa fuerza. Sentía lástima por ella, pero también una extraña curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no estaba jugando al juego del maestro, y eso, en aquel auditorio, era tan peligroso como revolucionario. Ya que su silencio es tan elocuente, dijo Valderrama con un sarcasmo que cortaba el aire, demuéstrenos su talento. Toque el solo del adagio. Sola. La petición fue una sentencia. Aquel solo era conocido por su dificultad técnica y sobre todo, por su carga emocional. Requería una interpretación visceral, un desgarro que, según la filosofía del maestro, solo podía nacer del sufrimiento. Era una trampa perfecta, diseñada para exponer la supuesta vacuidad de El Ara ante toda la orquesta. Le estaba pidiendo que desnudara su alma en público, convencido de que encontraría un desierto. Los músicos contuvieron la respiración. Nadie creía que pudiera superar una prueba tan cruel. Era como pedirle a un pájaro que cantara sobre el dolor de una tormenta, mientras el cazador le apuntaba directamente al corazón. Para sorpresa de todos, El Ara no dudó ni un instante. No hubo un temblor en sus manos, ni una sombra de miedo en sus ojos. Con una delicadeza casi ritual, levantó su violín. Lo acomodó sobre su hombro y cerró los ojos por un segundo. No era una preparación técnica, sino un acto de recogimiento. En ese breve instante, no estaba en el auditorio de la Filarmónica Nacional, sino en un lugar mucho más profundo. Un santuario interior, donde el juicio de los hombres no podía alcanzarla. No iba a tocar para impresionar a Valderrama ni para defenderse de su ataque. Iba a tocar como siempre lo hacía, como una oración. Una ofrenda de belleza a la fuente de toda belleza. Abrió los ojos, respiró hondo y posó el arco sobre las cuerdas. El silencio expectante se hizo absoluto. La primera nota que brotó del violín de El Ara no fue un grito de dolor, sino un suspiro de una melancolía tan profunda y pura que silenció hasta los pensamientos más cínicos. No había tormento en su música, sino una compasión infinita. Era el sonido de la gracia en medio del sufrimiento, la aceptación serena del dolor, sin ser consumido por él. Cada fraseo era una caricia, cada vibrato una lágrima de empatía. Los músicos, que esperaban una interpretación fallida o insípida, se encontraron hipnotizados. La música fluía a través de El Ara, no desde ella, y llenaba el auditorio, con una verdad emocional que Valderrama, en toda su genialidad, jamás había conseguido evocar. No era la música de un alma vacía, sino de un alma tan llena que se desbordaba. Valderrama la escuchaba, inmóvil, con el rostro endurecido por una mezcla de rabia y desconcierto. La belleza de lo que oía era innegable, pero era una belleza que contradecía todo en lo que él creía. Era una refutación directa a su dogma de que solo el caos engendra arte. Justo cuando la melodía alcanzaba su punto más sublime, golpeó de nuevo la batuta contra el atril. ¡Basta! El sonido abrupto rompió el hechizo. ¡Precioso!, exclamó con una voz cargada de veneno. Perfecto para un funeral. Pero esta sinfonía trata sobre la pasión de vivir, no sobre la resignación de morir. En ese momento, un joven trompetista, indignado, hizo un gesto para levantarse y protestar, pero la mirada fulminante de Mateo, el viejo violonchelista, le obligó a hundirse de nuevo en su silla, recordándole que el silencio era la única forma de sobrevivir. La tensión en la orquesta se podía cortar con un cuchillo. La intervención fallida del trompetista había dejado claro que cualquier intento de defensa sería aplastado. Ahora los músicos estaban visiblemente divididos. Algunos miraban a El Ara con una admiración recién descubierta. Otros evitaban su mirada, avergonzados de su propia cobardía. Un tercer grupo, los más leales al maestro, compartían su frustración, convencidos de que El Ara había profanado la pieza con su sensiblería religiosa. El auditorio se había convertido en un campo de batalla silencioso, lleno de miradas cruzadas, juicios mudos y alianzas rotas. El Ara estaba sola en el centro, pero su calma había creado una fractura en el monolítico poder del maestro. La semilla de la duda había sido plantada. Valderrama, sintiendo que perdía el control de la narrativa, decidió asestar un golpe definitivo,
uno que fuera profesional y no solo personal. Se dirigió a la concertino, una violinista brillante y ambiciosa llamada Isabella, conocida por su devoción casi perruna hacia él. Isabella, por favor, muéstrele a la señorita cómo se interpreta este pasaje con la pasión que requiere. A partir de ahora, el solo es suyo. La humillación era ahora completa y oficial. No solo la había insultado, sino que la había despojado de su rol, relegándola a una violinista más del montón frente a todos sus compañeros. Le estaba quitando su voz en la orquesta, intentando silenciarla de la manera más práctica y dolorosa posible, haciéndola invisible. Todos los ojos se volvieron hacia Elara, esperando la inevitable reacción. ¿Protestaría? ¿Se marcharía? ¿Lloraría de impotencia? Pero una vez más, su respuesta desafió toda lógica. Con una dignidad que dejó a todos sin palabras, inclinó levemente la cabeza en un gesto de aceptación. No era la sumisión de una derrotada, sino la serenidad de alguien que sabe que la batalla que se libra no es por un solo de violín. Recogió su partitura del atril de solista y caminó, sin prisa pero sin pausa, de vuelta a su puesto en la fila de los primeros violines. Se sentó, colocó la partitura en su nuevo atril y esperó. Su obediencia era más desafiante que cualquier rebelión. El maestro creía haber ganado, pero en el silencio del auditorio, muchos sintieron que acababan de presenciar una victoria de otro tipo. Isabella, la concertino, avanzó un paso, su rostro una mezcla de ambición y nerviosismo. Aceptó el desafío con una inclinación de cabeza hacia el maestro, un gesto que era a la vez un agradecimiento y una promesa de lealtad. Levantó su violín, un Stradivarius que siempre parecía demasiado grande para ella, y se preparó. La orquesta esperó en un silencio tenso. Isabella atacó el solo con una ferocidad técnica impecable, cada nota en su sitio, cada pasaje ejecutado con una precisión matemática. Intentó inyectar la pasión que Valderrama exigía, frunciendo el ceño, cerrando los ojos, imitando los gestos de un alma atormentada. Pero era solo eso, una imitación. Una caricatura del dolor. La música era brillante pero fría, sin el alma que Elara había evocado sin esfuerzo. Fue una pequeña y silenciosa victoria para Elara, y todos en la sala lo sintieron. El maestro Valderrama lo supo al instante. La interpretación de Isabella, aunque técnicamente perfecta, carecía de la verdad que había resonado en la de Elara. Su rostro se endureció, una microexpresión de decepción cruzó sus ojos antes de ser reemplazada por una ira aún mayor. No podía admitir que la violinista de iglesia tuviera razón. Neutralizó la victoria de Elara de inmediato, golpeando el atril. No, no, no. La orquesta no la está acompañando, no hay base emocional sobre la que construir. Están todos ustedes contagiados de su apatía, gritó, desviando la culpa hacia el colectivo. Se negó a reconocer la evidencia que flotaba en el aire, que la pasión no se puede fabricar, que la verdadera emoción no nace del ego, sino de un lugar mucho más profundo al que él, con toda su genialidad, no tenía acceso. Elara observaba la escena sin una pizca de suficiencia en su mirada. En su lugar, sentía una profunda compasión, no solo por Isabella, que ahora parecía encogerse bajo la crítica, sino también por el propio maestro. Vio en él a un hombre atrapado en su propia jaula de cinismo. Por un instante, su mente viajó a su infancia, a su primer maestro de violín, un anciano ciego que le había enseñado a tocar. No toques las notas, Elara, le decía con su voz rasposa pero amable, escucha el silencio que hay entre ellas. Ahí es donde vive Dios. La música no es para mostrar tus heridas, es para sanar las de los demás. Esa lección era el cimiento de su arte y de su fe, un ancla que la mantenía firme mientras la tormenta de Valderrama arreciaba a su alrededor. La frustración del maestro, al no poder quebrar a Elara ni obtener la interpretación que deseaba, se convirtió en una tiranía descontrolada. El resto del ensayo fue una tortura. Empujó a la orquesta hasta sus límites, no en busca de la perfección, sino como un castigo colectivo. Su batuta se movía como un látigo, sus gestos eran bruscos y humillantes. Más rápido, más sentimiento. Quiero que sufran con la música, gritaba, su voz resonando con una crueldad que helaba la sangre. El aire del auditorio se volvió pesado, irrespirable, cargado de miedo y resentimiento.
Ya no se trataba de arte, se trataba de una demostración de poder. Quería demostrar que podía arrancar el alma de la música a la fuerza, aunque para ello tuviera que destrozar el espíritu de cada músico en el escenario. La injusticia era tan palpable que dolía. Y si tú también has sentido alguna vez ese nudo en el estómago, esa impotencia ante un abuso de poder, deja un comentario aquí abajo. A veces, compartir nuestra historia es el primer paso para recordar que no estamos solos en nuestras batallas. La de Elara se estaba librando en silencio, pero su resistencia estaba a punto de inspirar un cambio que nadie esperaba. Sigamos adelante, porque la parte más oscura de la noche es siempre justo antes del amanecer, y el amanecer de Elara estaba más cerca de lo que nadie, especialmente el maestro Valderrama, podía imaginar. Su fe estaba siendo probada por el fuego, pero en lugar de consumirse, se estaba purificando. Mientras la furia de Valderrama alcanzaba su punto álgido, una figura solitaria se deslizó en la penumbra del fondo del auditorio. Era un hombre de mediana edad, con un traje impecable y un aire de autoridad tranquila. Se sentó en la última fila, un espectador invisible en medio de la tormenta. Nadie en el escenario, absorto en la tensión del momento, se percató de su presencia. Nadie excepto Mateo, el viejo violonchelista. Sus ojos, acostumbrados a observar todo desde su posición en la retaguardia, captaron el movimiento. Entrecerró la vista, una extraña sensación de familiaridad y premonición recorriéndole la espalda. El hombre no parecía un crítico ni un aficionado. Su postura era la de alguien que no viene a ver un espectáculo, sino a evaluar una situación. El maestro Valderrama, ciego y sordo a todo lo que no fuera su propio eco, continuaba su asalto. Estaba tan absorto en su monólogo de poder, tan obsesionado con la figura silenciosa de Elara, que no notó la nueva presencia, ni el sutil cambio de atmósfera que se estaba gestando. Cada pocas frases, sus ojos se clavaban en Elara, buscando una grieta, una señal de debilidad. Pero ella seguía tocando, integrada perfectamente en su sección, su rostro sereno, su postura erguida. No le estaba dando el drama que él necesitaba para alimentar su ego. Su paz era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia miseria, y eso lo enfurecía aún más. La sinfonía avanzaba, pero su alma se había quedado atrás, perdida en el primer movimiento. Poco a poco, la dinámica en la orquesta comenzó a cambiar. El miedo inicial que paralizaba a los músicos se estaba transformando en un resentimiento sordo y compartido. Las miradas furtivas entre ellos ya no eran de lástima por Elara, sino de solidaridad. Una mirada de reojo entre Mateo y la flautista principal, un leve asentimiento de cabeza del timbalero, pequeños gestos de una rebelión silenciosa que estaban haciendo. La dignidad inquebrantable de Elara les había recordado la suya propia. Estaban empezando a darse cuenta de que el verdadero problema no era la fe de una violinista, sino la falta de humanidad de su director. El coro de cómplices silenciosos estaba empezando a encontrar su propia voz, aunque todavía no se atrevieran a usarla. El ensayo se arrastró hacia su final. La música completamente desprovista de la gracia que su título prometía, se había convertido en una ejecución mecánica, un ejercicio de supervivencia. En la penumbra del fondo, el hombre del traje se levantó en silencio. Había visto suficiente. Su rostro era impasible, pero sus ojos contenían el peso de una decisión ya tomada. Arriba, en el escenario, Valderrama levantó su batuta para el último y atronador acorde del movimiento, dirigiéndola no hacia la orquesta sino casi directamente hacia Elara, en un último gesto de desprecio. Estaba a punto de dar la orden final, de cerrar su acto de humillación con un estruendo. Pero el silencio que seguiría a esa última nota no sería el que él esperaba. El último acorde de la sinfonía se desplomó sobre el auditorio con una finalidad brutal, no como una conclusión musical sino como el golpe de un mazo de juez. Valderrama bajó la batuta lentamente, saboreando el silencio que siguió, un silencio pesado, cómplice, que dejaba a Elara completamente expuesta. Sus ojos, inyectados de un triunfo sádico, se clavaron en ella. No había piedad en su mirada, solo el frío placer de la aniquilación. Para él, este era el clímax perfecto, no el de la música, sino el de su dominio. Había arrinconado a la fe, la había despojado de su arte, y ahora se preparaba para desterrarla de su templo. La orquesta entera aguantaba la respiración, convertida en testigo mudo de una ejecución pública que estaba a punto de consumarse.
La tensión había alcanzado un punto de no retorno. Señorita, comenzó Valderrama, su voz ahora un susurro venenoso que se proyectaba por todo el auditorio. Recoja sus cosas. Su presencia aquí es un insulto al arte, a esta orquesta y a mí. No tiene la profundidad, no tiene el alma, no tiene el dolor necesario para crear belleza. Vuelva a su iglesia, a sus rezos y a su mundo de fantasía. La Filarmónica Nacional no es lugar para aficionadas sentimentales. Cada palabra fue un latigazo, calculado para infligir el máximo daño. Se giró hacia el resto de la orquesta y anunció con una autoridad incuestionable. El ensayo ha terminado. La señorita no volverá mañana. Estaba saboreando su victoria, la aniquilación total de la única persona que no se había doblegado ante él. Su ego finalmente se sentía saciado. Pero el silencio no fue roto por un sollozo, sino por un sonido inesperado que nació de la oscuridad del patio de butacas. Un aplauso. Lento, deliberado, rítmico. No era un aplauso de admiración sino de afirmación. Un solo par de manos rompiendo la opresiva quietud. Todas las cabezas, incluida la de un Valderrama visiblemente irritado por la interrupción, se giraron hacia la fuente del sonido. Una figura se levantó de la última fila, y comenzó a caminar por el pasillo central hacia el escenario. Sus pasos eran tranquilos pero resonaban con una autoridad que silenció cualquier murmullo. No corría, no se apresuraba. Simplemente avanzaba, y con cada paso, el poder del maestro Valderrama parecía encogerse un poco más, como una sombra que retrocede ante el avance de la luz. El hombre de mediana edad con su traje impecable y su aire de calma absoluta, subió los pequeños escalones laterales del escenario. Su presencia llenó el espacio de una manera que la furia de Valderrama nunca había conseguido. El director, con el rostro contraído por la arrogancia herida, dio un paso al frente. ¿Se puede saber quién interrumpe mi ensayo y por qué aplaude a esta mediocridad?, espetó, intentando reafirmar su control. El hombre no se inmutó. Se detuvo a unos metros de él, su mirada pasando por encima de Valderrama para posarse, por un instante, en el ara. En sus ojos no había lástima, sino un profundo y sereno respeto. La atmósfera había cambiado por completo. Ya no era un juicio, ahora era una intervención. El hombre no le respondió directamente a Valderrama. En su lugar, se dirigió a la orquesta con una voz clara y resonante que no necesitaba gritar para imponerse. Damas y caballeros, mi nombre es Alejandro Quintana, y soy el presidente del patronato de la Filarmónica. Un murmullo ahogado recorrió las filas de los músicos. El nombre era una leyenda, el mecenas principal, el hombre que tenía el poder real entre bastidores, aunque rara vez se dejaba ver. La cara de Valderrama pasó de la irritación a la confusión. ¿Qué hacía Quintana allí? ¿Y por qué su llegada se sentía como el presagio de una tormenta que estaba a punto de desatarse directamente sobre su cabeza? El miedo, una emoción que el maestro solía inspirar, comenzó a filtrarse en su propia sangre. Quintana ignoró por completo al director y fijó su mirada en el ara, que permanecía en su sitio, serena como siempre. Señorita Alba, le pido disculpas en nombre de toda la institución por la vergonzosa escena que acabo de presenciar, dijo, su tono cargado de una sinceridad que dejó a todos perplejos. El uso del apellido Alba fue como una nota extraña en una partitura conocida, un detalle que nadie entendió. ¿Por qué el presidente del patronato se disculpaba con ella y la llamaba por otro nombre? Valderrama frunció el ceño. Una sospecha terrible, informe y absurda, comenzando a tomar forma en su mente. Miró de Quintana a Elara y de vuelta a Quintana, su cerebro luchando por conectar unas piezas que no parecían encajar en su universo. Entonces, Quintana se giró lentamente hacia un Valderrama visiblemente desconcertado. Su voz, antes respetuosa, ahora tenía un filo de acero. Maestro, ha estado usted dirigiendo esta sinfonía durante 3 semanas, alabando su genialidad, su profundidad, su alma. Y sin embargo, parece que no ha entendido nada. Creo que debe ser presentado formalmente a la compositora. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el silencio absoluto del auditorio. Luego, con un gesto hacia el ara, pronunció la frase que lo cambiaría todo. Damas y caballeros, les presento a Elba, la genio anónima detrás de la Sinfonía de la Gracia, Pío.
La humillación se había revertido. El alma que Valderrama había declarado vacía era, en realidad, la fuente de la música que idolatraba. La revelación cayó como una losa de mármol sobre Julián Valderrama. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea, casi cadavérica. Sus ojos, antes dos brasas de arrogancia, ahora eran dos pozos de incredulidad y pánico. El hombre que creía que el arte solo nacía del tormento, acababa de descubrir que la obra que más admiraba había nacido de la fe que tanto despreciaba. La pureza celestial que había ridiculizado era la intención original de la compositora. Había estado insultando el alma de la música directamente a su creadora. Cada una de sus palabras crueles, cada uno de sus gestos de desdén, ahora se reproducían en su mente como un eco infernal, quemándolo por dentro. El gran maestro Valderrama, el genio, el tirano, no era más que un ciego gritándole a un amanecer que no podía ver. Pero el presidente no había terminado. Dejó que Valderrama se cociera en su propia humillación por un instante más, antes de asestar el golpe de gracia. «¿Y hay algo más, maestro?», continuó Quintana, su voz ahora gélida. «La señorita Alba no está aquí solo como compositora invitada para supervisar su obra. Está aquí esta semana, a petición del patronato, para evaluar su dirección, su temperamento y su liderazgo». Hizo una pausa final, mirando directamente a los ojos aterrorizados del director. «Y para decidir si su contrato como director titular de esta filarmónica será renovado el próximo mes». El poder no solo había cambiado de manos, se había invertido de una forma tan total y aplastante que el aire pareció abandonar los pulmones de todos los presentes. Si la primera revelación fue una bomba, la segunda fue un terremoto que sacudió los cimientos del auditorio. La mandíbula de Isabella, la concertino, cayó con un chasquido casi audible, su rostro una máscara de horror y arrepentimiento. El joven trompetista que había intentado defender a Elara ahora sonreía abiertamente, una sonrisa de pura y dulce justicia. Mateo, el viejo violonchelista, simplemente cerró los ojos y asintió lentamente, como si hubiera estado esperando este momento durante 30 años. La orquesta, antes un rebaño atemorizado, se había transformado en un jurado. Y el veredicto, silencioso y unánime, ya estaba escrito en cada uno de sus rostros. Valderrama no solo había perdido una batalla, había perdido la guerra, su carrera y su dignidad en un solo instante. El silencio que se instaló entonces en el auditorio era de una naturaleza completamente nueva. No era el silencio opresivo del miedo, sino el silencio denso y resonante de la justicia. Julián Valderrama permanecía congelado en el centro del escenario, un monumento a la arrogancia hecha añicos, despojado de su poder, de su voz, y de su máscara. Y Elara en medio de todo seguía igual, con su violín en la mano, su postura erguida, y su mirada serena. No había triunfo en sus ojos, ni venganza, ni siquiera satisfacción. Solo la misma paz inquebrantable que había mostrado desde el principio. Su victoria no necesitaba ser celebrada con estruendo. Su fe, silenciosa e inamovible, había sido su única y más poderosa sinfonía. Y su melodía, finalmente, había llenado cada rincón de aquel lugar. Julián Valderrama no se movió, parecía una estatua de sal, petrificado en medio del escenario que hasta hacía unos segundos era su reino. Intentó articular una palabra, una disculpa, una excusa, pero su garganta se había cerrado, ahogada por la marea de su propia arrogancia. Sus ojos, desesperados, buscaron refugio en los rostros de sus músicos, pero no encontraron el miedo servil de siempre, sino un frío espejo de juicio. Vio en ellos el reflejo de su tiranía, el eco de cada humillación que les había infligido. El poder que había construido sobre el temor ajeno, se desmoronó en un instante. Su batuta, aquel cetro de autoridad con el que había dirigido vidas y carreras, se le escapó de los dedos y cayó al suelo con un clac seco y patético, el sonido de un rey destronado. Entonces, un nuevo sonido comenzó a llenar el auditorio. No fue un aplauso, sino algo mucho más profundo. Mateo, el viejo violonchelista, levantó su arco y golpeó suavemente el atril de madera. Un toque rítmico, solemne. A él se unió la flautista principal, luego un percusionista, y pronto, toda la orquesta.
El sonido creció hasta convertirse en un pulso unánime, un latido de respeto y solidaridad dirigido a Elara. No era una celebración ruidosa, sino un reconocimiento, el veredicto de un jurado que por fin se atrevía a hablar. Isabella, la concertino, bajó su violín y miró a Elara con lágrimas que no eran de tristeza, sino de una profunda y dolorosa vergüenza. La orquesta había encontrado a su verdadera directora y no estaba en el podio. Elara, con una calma que parecía de otro mundo, dio un paso al frente. No se dirigió a Valderrama con palabras de venganza, pues su victoria no requería de ellas. Se agachó con una gracia natural y recogió la batuta del suelo. No se la devolvió. En su lugar, se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. En su mirada no había odio ni triunfo, solo una serena compasión, el tipo de compasión que se siente por alguien que ha perdido no solo su trabajo sino su alma. Luego, se giró hacia Alejandro Quintana y, con un gesto casi imperceptible, negó lentamente con la cabeza. Fue un movimiento sutil, pero su significado fue tan claro y definitivo como el acorde final de una sinfonía. El contrato no sería renovado, el juicio había terminado. Valderrama pareció encogerse sobre sí mismo. Por primera vez, se veía como un hombre pequeño y frágil. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida del escenario. La orquesta, que antes se habría apartado por miedo, ahora lo hizo por una mezcla de lástima y desprecio. Nadie lo miró. Su salida fue silenciosa, solitaria, la de un fantasma abandonando el lugar que había embrujado durante tanto tiempo. En cuanto desapareció entre las cortinas de terciopelo, fue como si una ventana se abriera en el auditorio. El aire denso y opresivo se disipó, reemplazado por una sensación de ligereza, de alivio. La justicia no había sido un trueno, sino una brisa fresca que limpiaba el ambiente, una intervención tan silenciosa y poderosa como la propia fe de Elara. Alejandro Quintana avanzó hacia el centro del escenario, su rostro sereno reflejando la satisfacción de una decisión correcta. El ensayo de hoy ha terminado, anunció a la orquesta. Mañana empezaremos de nuevo, con un espíritu renovado y bajo una nueva dirección. Sus ojos se posaron en Elara, que todavía sostenía la batuta en su mano. Ella no subió al podio de inmediato. En lugar de eso, se giró hacia sus compañeros, los músicos con los que había compartido fila y silencio, y les dedicó una sonrisa. No era la sonrisa distante de una compositora famosa ni la de una jefa, sino la sonrisa cálida y genuina de una igual. En ese instante, todos comprendieron que el liderazgo no se impone con gritos, sino que se gana con integridad. En un gesto que nadie olvidaría jamás, Elara levantó la batuta. No lo hizo con la arrogancia de Valderrama, sino con la delicadeza de una invitación. Su mirada recorrió cada sección de la orquesta, conectando con cada músico, reconociendo su valor. No dijo nada, no hacía falta. Con un movimiento fluido y lleno de gracia, dio la entrada para el pasaje final de su sinfonía. La música que brotó de los instrumentos ya no era tensa ni forzada. Era un sonido expansivo, liberador, lleno de la misma pureza celestial que Valderrama había despreciado. Era el sonido de la redención, la prueba de que la verdadera belleza no nace del dolor, sino de un alma que sabe cómo transformarlo en gracia. La sinfonía por fin sonaba como debía. La historia de Elara nos enseña que la fe no es una debilidad que nos aísla, sino la fuente de una fortaleza inquebrantable, capaz de cambiar el mundo que nos rodea, nota a nota, silencio a silencio. Nos recuerda que la verdadera autoridad no reside en el poder que se ejerce sobre los demás, sino en la integridad con la que vivimos. El arte más grande no nace del ego, sino de un alma que sabe escuchar, y a veces, la melodía más poderosa es la calma de la fe, frente a la arrogancia del mundo. Si esta historia de resiliencia y justicia ha tocado tu corazón, comparte este vídeo con alguien especial, y suscríbete para escuchar más relatos que inspiran el alma.